¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio 3 de las Induct Interviews del International Volleyball Hall of Fame en Holyoke, Massachusetts. Hoy es lunes 8 de diciembre ya, acá en México son las 9 de la noche. Mi nombre es Alejandro Castillo, me encuentro en redes sociales como Plus Volleyball y como Mr. Volleyball. Y bueno, saludo a mi compañero de transmisiones, a Alfredo Cabero. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola Alex, hola Regla, mucho gusto. Acá estamos bien, Chile son las 12 del día, hace mucho calor, hoy día hay una festividad religiosa en Chile, y por eso hoy día es feriado, así que estamos con harta calma y tiempo para hacer la entrevista. Excelente, muy sí, le decía que en México es 9 de la mañana, ajustándonos por supuesto al horario de nuestro invitado siempre, que está en España, en Logroño. Entonces es un gusto recibir el día de hoy a alguien que había buscado mucho tiempo poder platicar con ella, habíamos estado en contactos del año pasado que fue inducida al Hall of Fame. Nos conoce, yo la conozco personalmente cuando venían acá a México a hacer campamentos de altura hace poco más de 30 años. Eh, y bueno, es un gusto ruso recibir a Regla Bell Mackenzie, una inducida en la clase del 2024 que no pudo estar por ella desafortunadamente, pero espero que el próximo año, en el 26, pueda estar, como lo estuvo Yumilka Ruiz, fue inducida hace 2 años, estuvo el año pasado, ahí también la volví a ver. Regla Bell Mackenzie, una leyenda, tricampeona olímpica, gusto que estés por acá, Regla. Hola, mucho gusto, buenas tardes y muy agradecida de que me haya invitado a esta entrevista. Muchas gracias. No, no, un gusto para nosotros. Alfredo, pues tú debes recordar bien a esta gran generación de las únicas e irrepetibles, espectaculares morenas del Caribe. Sí, mira, la verdad que para mí y bueno, para Alex, yo digo para todo el mundo, es muy emocionante poder conversar contigo y hemos tenido la oportunidad también de conversar con otras compañeras tuyas, porque ustedes Gracias. marcaron una época, fueron realmente legendarias, y no solamente en el tema deportivo, sino también en el tema emotivo de ver a una generación tan impresionante de jugadoras y que no solamente lograron muchos triunfos que hasta el día de hoy nadie puede igualarla, sino que fue todo un tema místico del vóley cubano que marcó una ruta. Yo también tengo en lo personal algo, porque mi papá fue entrenador de voleibol y él estaba también muy inspirado en el voleibol cubano, en la forma de entrenar. Él me contaba, porque él sabía, había hablado con entrenadores de la forma de entrenar, el tema de cómo entrenar en la playa, el calor, porque en Chile estamos muy lejos, ustedes están más cerca de Ya, México. Y hablan sí, parecido las chamarras, esas cosas que en Chile no entendemos, ya, pero era muy emocionante escucharlo y hablar. Entonces, la verdad que es muy potente esto de hablar contigo hoy día, porque gracias. antiguamente uno podía ver los partidos tal vez en VHS, en video, o algunas fotos, pero hoy día uno tiene la oportunidad de verla jugar en YouTube y la verdad que es otro mundo el vóley. Así que nada, yo estoy muy contento. Oye, Regla, pues nuevamente bienvenida. Cuéntanos dónde estás ahora, qué estás haciendo. Entiendo que tu carrera Yo deportiva estoy en ahora, llevo España. unos años, sí, llevo unos años aquí en España, desde cuando me retiré de la selección. Me hicieron un contrato de trabajo y me vine para Gran Canaria primero a jugar la Liga Profesional de Gran Canaria. Estuve 5 años y después terminé por acá por la península en España, aquí en Logroño. Terminé en un club aquí en Murillo, con 44 años terminé jugando. Y bueno, ahora estoy trabajando mi trabajo normal en un campo de golf y también atiendo la cantera aquí de La Rioja. Estoy con niñas y niños de categorías inferiores. Y Wow, bien, sí, bueno, Magali Carvajal, otra gran central, ella, sí, como muchas otras de Regla Torres, sí, sí. pues están hoy devolviéndole al voleibol algo de lo que les dio, ¿no? A través de la Ya. enseñanza hacia las nuevas generaciones. Eh, ¿qué, qué, qué significa esto para ti, más allá el voleibol ha cambiado, por supuesto, pero más allá solamente de tratar de replicar como tú jugabas? ¿Qué es lo que le transmites, trata de transmitir a las Sí, jugadoras hoy? es algo tan bonito poderle.
dar clases a las niñas y que las niñas vean mis vídeos, vean los vídeos de cuando jugábamos nosotros, cómo nos sacrificábamos. Es muy bonito porque ellas enseguida que hacen la selección de entrenadores, ellas siempre dicen, yo quiero entrenar con regla, yo quiero entrenar con regla. Y le pongo muchos vídeos de cuando jugábamos nosotros con la rusa, con la brasileña. Y es muy emotivo, es muy emotivo. Y me gusta mucho, sobre todo entrenar a las categorías inferiores. Me gusta mucho. Las bases. Alfredo, Sí, Sí, no, estaba pensando que hace un par de años hubo un video, no me acuerdo quién lo hizo, me imagino que el voleibol cubano, acerca justamente del tema de la mística, que como tu generación, creo que estaba Mireia, sí. Regla Torres, y con las jugadoras Relator, cubanas jóvenes de ese momento, de haber sido hace sí, 5 o 6 sí, años. Y ahí trataban de un poco de transmitir lo que dices tú ahora, Reglas, con respecto a la mística que tenían ustedes, de cómo sí, entrenaban, cómo se sacrificaban por su país, por sus familias, porque obviamente el deporte de alto rendimiento exige mucho esfuerzo, dejar sí, familias, sí, viajar todo el año, conocer otros mundos, sí, también como mujeres, también una vez al mes también es complejo ya. el hacer deporte. Entonces, bueno, quería un poco preguntarte, Regla, con respecto a tus inicios en el voleibol. ¿Cómo fue que tú elegiste jugar voleibol y por qué y dónde? Bueno, yo en principio estaba en una escuela de normal, y entonces me captaron por la altura que tenía. Una escuela normal, entonces me captaron para entrenar, pero entrené varios deportes. Estuve en baloncesto, estuve en atletismo, estuve en voleibol, natación. Que eso es muy importante, no solamente que los niños hagan un deporte, que estén en varios deportes para que la coordinación se les fije, y eso fue lo que hicieron con nosotras. Nosotras con 9 años nos captaban para escuelas de ya de deporte, que dábamos clases en la mañana y entrenábamos en las tardes y así, desde los 9 años, captada. Nos cogían, nos medían y decían, estos niñas que son grandes, estos niños que son grandes, entrenábamos niños y niñas, ¿eh? Éramos todos juntos hasta que con 15 años me seleccionaron para la selección y ahí empecé. Y ¿estás bien, hablando de qué año, Regla, más o menos? cuando empecé con 9 años yo. Y cuando empecé con la selección con 15 años eran 85, ¿no? más o menos Sí, 84, 85 sí. me contrataron para la preselección. Y ahí empecé a entrenar. Es un sacrificio porque entrenábamos 8 horas diarias, que eso se dice pronto. Es como Mm, si fuera a trabajar. Pero el descanso era muy importante. El descanso, nosotros entrenábamos mucho, pero descansábamos también. Nos mm, limitábamos también porque éramos muy jóvenes de fiesta, esto, lo otro. Pero el sacrificio lo valió porque llegamos a ser lo que fuimos gracias al sacrificio. mm. Mm, Oye, Regla, por supuesto sabemos todas las condiciones complicadas ya. en general de pueblo cubano, pero pues de las grandes ventajas que tenían ustedes los atletas de alto rendimiento. ¿Cómo fue esto cambiando tu dinámica diaria, tu dinámica familiar, el saber que a lo mejor tú como parte de este grupo podías viajar, pero pues a lo mejor otros miembros de tu familia no podían hacerlo? A lo mejor son dinámicas que para nosotros aún hoy día siguen siendo difíciles de entender porque no las vivimos, pero ustedes, ¿cómo lo vivían? Bueno, nosotros era algo natural, ¿no? En ese tiempo era algo natural de que teníamos que estar lejos de la familia. A veces estábamos internadas 20 días, un mes, 2 meses entrenando, dedicadas solamente a entrenar y descansar, y no veíamos a la familia. Y nos lo crearon o nos lo creamos nosotras mismas como algo normal, no algo que fuera, si después sabíamos que íbamos a tener un descanso, íbamos a estar con la familia, podíamos estar con ellos, pero viajar nunca, no, eso no. Pero estar con la familia sí, después de estar una temporada, como si estuviéramos concentrados y nos daban permiso para ver a los familiares. Lo llevábamos bien. Eso era como una cosa normal. Muy Pero bien. no solo nosotros, todos los deportistas en Cuba era así. Y esto ahora de que tienen la posibilidad de que pueden jugar un campeonato importante, una olimpiada, y que estén los padres, que estén los abuelos, los hermanos, es algo muy bonito, ¿no? Pero nosotros, pensando en ellos, no sé, nos sacrificábamos un poquito más. Nos entregábamos en cuerpo y alma por el deporte, por la familia, por una vida algo mejor. Claro. Oye, hablando, tocas el tema de la familia.
¿Hubo alguna influencia dentro de tu familia, primero para practicar deporte, o sea, tu familia era deportista y después por la inclinación al voleibol o no exactamente? Sí, yo tuve dos hermanas, mis dos hermanas mayores, somos siete hermanos, mis dos hermanas mayores jugaban voleibol y yo empecé a jugar con ellas pequeñas, yo era la pequeña yo soy la pequeña, bueno, la sexta pequeña soy de siete hermanos y ellas dos jugaban voleibol y por ellas me incliné por el voleibol, pero no llegaron ellas a hacer nada especial, ¿no? Nada ni preselección ni nada, pero sí jugaban bien a voleibol, lo que no lo siguieron, una siguió magisterio y la otra siguió trabajando y lo dejaron. Y yo empecé y seguí y llegué. Alfredo. Sí, quiero preguntar algo al respecto, que mucha gente ha hablado de esto y se han hecho películas y estudios con respecto a la fiereza con que ustedes jugaban, porque ustedes no Ya, jugaban voleibol en forma recreativa, ustedes jugaban a ganar. ya, Y ya, era famosa la famosa leyenda de la rivalidad con Brasil, con las ya. brasileras que se llevan a la malla. Esto se ha hablado muchas veces, pero quería preguntarte puntualmente en tu caso. em, eh, yo tuve la oportunidad de entrevistar a un jugador cubano que se fue a Italia, que también gritaba mucho. Era el Diablo de Spain. Sí, Tú también tenías una forma de atacar muy especial. sí, eh, y cuando todo el mundo veía que iba una pelota a la punta o a 3 metros, sabía que Regla Bell iba a gritar de una forma muy sí, especial. sí. ¿Eso de dónde Era salió? un grito, era un grito que yo creo que me salía incondicional de la fuerza que hacía para saltar y atacar, o se me creó como un hábito. Ujú. Era como un ¡ay! Cuando hacía ¡ay! La bola iba al Así suelo. es. Y se me creó como el hábito ese de la fuerza que hacía para saltar y a la vez atacar. Digo yo que, pero sí. Sí, bueno, Joel me decía que él lo hacía también para intimidar al rival. Porque También, también. obviamente tú cuando tú ves a alguien saltando sobre la malla y que además te grita, es como, ¿dónde me Sí, escondo? sí, 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 sí. También, también. También lo hacíamos sí. también como intimidando a las contrarias. Ahora, Pero creo que a Brasil no la intimidamos mucho porque teníamos el mismo temperamento. Nosotros sí, gritábamos y ellas gritaban de una manera, nosotros de otra. Y era un espectáculo, pero era un voleibol muy bonito. Era sí, un verdad. voleibol que se disfrutaba, sí. Era un voleibol. Oye, Regla, verdad. hablando de esta rivalidad contra Brasil que mencionaba Alfredo, Mireia ha estado aquí en mi programa 5 veces, ¿no? Ujú. La gente la sigue mucho. Eh, Ella me dio su versión de lo que pasó con las brasileñas entre el 94 y 96. A ver, tú cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó entre ese Mundial de Brasil y la Olimpiada de Atlanta? Como decías tú, con dos equipos muy Sí, aguerridos que querían ganar, del lado de ustedes estaba Mireia, las dos reglas, Raiza, el izquierdo, de sí. aquel lado estaba Marcia Fu, Ana Moser, es decir, equipos muy, muy competitivos, ¿no? Muy, muy competitivo, demasiado competitivo. Éramos dos equipos casi parecidos. Entrenábamos y que claro, tenía que ganar uno y tenía que perder el otro, pero siempre ellas querían ganar, nosotros también. Y llegó ese partido, que casi ese partido fue una final adelantada, porque el que Ujú. ganaba ese partido pasaba a la final. Y sabíamos que iba a ser duro. Nos preparamos y creo que ellas también se prepararon. Y al final ellas no lo entendieron de que perdieron. Y entonces se formó, al final se formó la Maciafú, se pasó por la red, cogió a Magali por el cuello. Y entonces ahí se formó porque también nosotros no somos agresivas, pero sí, ellas pasaron la red, ya ahí se formó. Y ahí quedó un poco feo, ¿no? Pero después nos pedimos disculpas, después nos hablamos al rato de pasar ese partido ese día porque estuvieron las brasileñas dos o tres veces en la villa que no nos hablábamos, no nos mirábamos. Pero ya después al final y en el Grand Prix también, después de ese Grand Prix que lo perdimos, después de esa Olimpiada, ellas ganaron, nosotros perdimos y también hubo otra reyerta. Pero es que eran unos temperamentos muy parecidos. Era, era a matar. Ellas a matarnos a nosotros y nosotros a ellas. No, y considerando el Mundial de Brasil, o sea, era en casa, el Mundial del noventa y En casa. cuatro y ir a Ese mundial, ganarles. ¡buah! Ese mundial nosotros nos preparamos mejor que nada, vaya, porque sabíamos que iba a ser en Brasil, que iba a ser difícil con el público.
si casi no nos escuchábamos entre nosotros en el partido de la bulla. Y Mm. ellas estaban muy confiadas de que en su país iban a ganarnos y le metimos un 3-0 que quedó para la historia. Ellas se quedaron desmoralizadas, bastante desmoralizadas, porque ellas daban por sí en todas las entrevistas que le hacían que nos iban a ganar. Y Mm. nosotros, bueno, si nos ganan, ya se verá en el terreno, y se vio en el terreno que le ganamos nosotros. Oye, Regla, yo quiero preguntarte acerca de esta. eh, Mucha gente cree que el éxito de las cubanas empezó en Barcelona, sí, perdón, en Barcelona, Sí, y no es cierto, hay que ir un poco a la historia, ¿no? Eugenio George, que pues, yo lo conocí bien, tuve la oportunidad de predicar varias veces sí, con él, tomó el equipo en el 68 en el y le tomó 68. 10 años ser Sí, campeón mundial en la Unión Soviética sí, con esa gran generación de Mamita Pérez, Inés Cistelles, sí. Mercedes Pomares y otras. ¿Cómo fue la influencia de esta gran generación, esta, no sé si llamarle primera gran generación de cubanas de campeonato Sí. mundial, para el grupo de ustedes que vino después, ¿no? A mi parecer, las que mencioné, Mamita Pérez, Mercedes Pomares, Inés Cistelles y otras, pues Ya. allanaron mucho el camino, ¿no? Y sacaron a la luz al gran voleibol cubano. Sí, sí, sí. Sí, para mí, para nosotras que éramos más jóvenes que ellas, nos fijábamos mucho, era nuestra figura a seguir. Y yo tenía muchas conversaciones con Mercedes Pomares, porque Mercedes Pomares era zurda también. Me decía, yo soy la zurda de oro, pero tú vas a ser la zurda que me vas a sustituir a mí. Y así fue. Nosotros las Olimpiadas del 92 del 80 unas Olimpiadas que se suspendieron en Rusia, que no fuimos, no, en Rusia no. Al En, en 84 en Se- Los en Ángeles, ¿no? Seúl. Esas Olimpiadas nosotros las, Ah, claro. seguro estábamos todas de que la ganamos, pero Cuba Mm. decidió de que no iba nadie En el de los 84 en equipos Los del Ángeles. 84 en Los Ángeles. Y también Y a esas 88 en Olimpiadas Seúl nosotros también. íbamos a ir y seguramente ahí era donde empezábamos nosotros a ganar, porque nosotros ya veníamos ya jugando y ganando muchos Grand Prix, muchas copas del mundo antes, ¿eh? Entonces tenemos casi, porque las copas del mundo en Japón eran todos los años y todos los años las ganábamos, Sí. mucho antes de empezar la primera Olimpiada. Ya teníamos ya un recorrido y hacíamos mucho hincapié en los entrenamientos de fortalecernos en China, jugábamos mucho con China en Rusia, en la taiga, nos entrenábamos mucho con las rusas, con el equipo de Karpol. Ya Ujú. veníamos ya fuertes y empezamos en Barcelona, pero teníamos ya un recorrido de antes. Entrenábamos todas jovencitas como Amita Pérez, con Josefina Capote, que nos Claro. inculcaron muchísimo lo que hicimos después, sí. Tú en el 78, ¿cuántos años tenías tú? Eres muy pequeño. 78 bueno, yo tenía 8 años. Eh, ¿cuál dirías, si es que recuerdas, o en años posteriores, cuál fue el impacto de esa generación de 78 Sí. para el voleibol cubano, especialmente para el voleibol femenino cubano? Para el voleibol femenino cubano, Mercedes Pomares, Mamita Pérez, Josefina Ofarri y Milsis Telles, que era una de las colocadoras que era, buah, era un espectáculo. Mamita Pérez, que era tan pequeñita como Mireya Luis, y era un espectáculo también, que nos fijábamos muchísimo en ella. Eran nuestras ídolos, nuestras jugadoras a seguir en el voleibol. Pero, ¿y cuál dirías tú que fue el legado o el impacto en nuevas generaciones? O sea, motivó, inspiró a más jugadoras ahí para allá a decir, bueno, si ellas pudieron, nosotros también. ¿Cómo creció el voleibol femenino después de ese Campeonato Mundial 78 en Cuba? Es que la cantera en Cuba era muy importante. Estaban estas jugadoras ya, pero nosotros ya salíamos a jugar a mundiales juveniles, a competencias pequeñas, y fue el impacto junto con los entrenadores que ellos decían, no, estas chicas van a hacer el relevo de estas que están aquí. Entrenábamos con ellas, que casi no sabíamos. No entendíamos cómo ellas tenían ese ritmo y que nos transmitían a nosotros. Muy Ujú. bien. Alfredo. Sí, no, quería
justamente preguntarte al respecto de eso, de la diferencia de generaciones, porque cuando hablamos, Alex y yo, con las peruanas, Cecilia Mm, Taí, con Rosa García, todas esas mm, grandes jugadoras, ellas nos contaban que cuando ya eran jovencitas y jugaban con las mayores, sí, existía en Perú, no sé, en Cuba, existía como una especie como de regla de oro, que las jóvenes llevaban los bolsos, se duchaban sí, últimas, que sí, comían último. ¿Existía sí, esa especie como de tradición en de Cuba entre tradiciones, ustedes y sí, las sí, sí. mayores? Sí, sí, también nosotros estábamos ahí con ellas en los entrenamientos. Terminábamos nosotros de entrenar, entrenábamos primero que ellas entrenaban después de nosotras y nos quedábamos a ver el entrenamiento entero de ellas para ver cómo entrenaban, cómo terminaban. eh, ya después lo que comían, incluso en los comedores lo que comían, nos enseñaron a comer, mira, ellas comen esto después de entrenar, ellas descansan tantas horas después de entrenar. Nos inculcaban todo, 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 la forma en que hacían el físico. Ujú. Nos sentaban a ver cómo hacían el físico, que hacían pesa, que después lo hacíamos nosotros como chicos, ¿eh? Entrenaban contra hombres. Y eso Mm, también nos lo inculcaron a nosotros, a entrenar contra chicos para que nos atacaran duro, le bloqueáramos fuerte. Y eso fue lo que nos hizo a nosotros también. Como que perder ese miedo a que no me dieran un pelotazo, a jugar como ellas. Sí, sí. Oye, Regla, hablando desde el inicio de tu carrera, dijiste ya que practicaste varios deportes, al final Mm, te decidiste afortunadamente por el voleibol. sí. ¿Cuáles dirías que son las figuras más importantes, más trascendentales en tu carrera, quienes te motivaron, te inspiraron, te impulsaron a dar lo mejor de ti? Por supuesto, a todo el mundo nos viene primero a la cabeza Eugenio George, pero bueno, él Sí, era la sí, punta. Atrás había sí, muchas más personas. ¿Quiénes? ¿Podrías mencionarlos? sí, sí, sí. Como primera figura, nosotros siempre nos impulsó en todo Eugenio Llor, Antonio Perdomo, Jorge Garbey, que nos atacaba también, nos enseñaba a defender, nos enseñaba a movernos rápido, a sacar el brazo como una bala. ujú. Sí, sí. A Felipe Calderón también, que ya ha fallecido. Bueno, Perdomo y Eugenio también. Sí, sí, Pero sí. todos ellos eran una piña para con nosotros y nos enseñaron muchísimo. Todos los tenemos muy presentes siempre. Oye, ¿alguna jugadora, mencionaba ya a Mercedes Pomares por ser zurda, pero alguna otra que tú la veías cuando eras niña y decías, yo me gustaría llegar a jugar como ella, que te inspirara a ser mejor jugadora? La forma de Josefina Capote, que fue capitana de la selección en ese tiempo, la forma de entrenar de Mamita Pérez. Mamita Pérez era un monstruo entrenando. Nosotros decíamos, nosotros tenemos que entrenar como ella. Y cómo aguantaban las 7 horas que entrenábamos. Ella nos decía, mira, tienen que aguantar así, beber mucha agua, tienen que alimentarse bien, mantener el peso, que era muy importante para que las rodillas no Mm, sufrieran tanto los tobillos. Ella siempre nos, Mamita Pérez siempre me aconsejaba muchísimo. Me decía, Reglita, acuérdate del peso, acuérdate de que tienes que estar fuerte, pero no te puedes pasar. mm, Y el físico en la pista, si no lo cumples hoy, lo cumples en la semana, pero siempre intenta cumplir y intenta hacer el físico bien, que el físico te va a favorecer mucho. Si no, me aconsejaba muchísimo. Muy bien. Alfredo. sí, quería preguntarte, Regla, con respecto a si existía o no diferencias en cuando tú jugabas en Cuba entre el voleibol masculino y femenino, porque sucede, por ejemplo, que a veces el voleibol masculino en un país como, no sé, Brasil en los 80 el masculino era muy importante y las Mm, mujeres no, en cuanto a auspicios, sueldo y cobertura en prensa. En tu época, porque ustedes fueron mucho más exitosas que los hombres, ¿había una sí. diferencia? ¿Se notaba o se trataba igual? Sí, 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 sí se notaba, porque nosotros notábamos que los chicos eran más fuertes. Y no, a veces no entendíamos cómo no llegaban a los niveles de nosotros, pero ellos se sentaban a ver los entrenamientos nuestros y nosotros a ver los entrenamientos de ellos. Era importante, ¿eh? Era importante ver cómo ellos hacían las pesas. De manera que nosotros las chicas, pues, nosotros hacíamos cuclilla con pesas en los hombros, pero ellos la hacían también y para nosotros era muy importante. Cuando salían de competición, que nos encontrábamos en Japón y ellos estaban jugando
un torneo que después jugábamos nosotros, mirábamos, lo mirábamos mucho, lo seguíamos muchísimo, era importante, ¿eh? Era un voleibol diferente, más de fuerza el de chico que el de nosotros que era más consistente, más la bola siempre estaba en el aire, pero sí nos fijábamos muchísimo en los chicos. Sí, no, pero también, esa es una parte, pero también me refería en cuanto a si la gente en Cuba iba a los partidos de ustedes más que los hombres, o si ustedes tenían más o menos facilidades de, por ejemplo, equipamientos, de viajes. Si había una diferencia, me refiero con respecto a Sí, las mujeres son más había importantes diferencia porque ganan más medallas. en que la gente veía más los partidos nuestros que los de los chicos. Ya, Pero con respecto a equipación, la equipación era para todos los atletas que estaban de alto rendimiento, era el mismo. Era el mismo, la misma atención con que tuvieran todos los implementos para entrenar. Porque como todos los equipos de alto rendimiento estábamos en un centro de alto rendimiento, era todo para igual, pero sí recordábamos que la gente veía más, le gustaba más ver el voleibol femenino que el masculino. ok, mira, Mm. mira, Sí, mira. tenían una racha más ganadora, Sí. Ya, ¿no? sí, 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 Oye, sí. hablando de equipamiento, a ver, presúmenos tu chamarra de Cuba que traes, te la mandaron apenas. Esta chamarra me la han regalado de Cuba más bonita, es muy bonita. ¿Es de las nuevas Sí. Puma o de las Nine nuevas? Es Adidas, Adidas. Adidas, pero está Uy. bien bonita. Oye, ¿conservas alguno o algunos de tus uniformes de aquel entonces? Yo dejé muchas cosas en Cuba y creo que tengo maletas en Cuba de cosas del uniforme, por ejemplo, teníamos un chándal Mizuno rosado, blanco, rosado y blanco, que El de sí lo Atlanta. conservo. Sí, 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 que Ese sí es lo conservo. espectacular, es como un degradado de blanco. Ese es Más bonito. espectacular. Era como un degradado, sí, tenía como unas flores así Sí, en sí, sí, blanco. sí, ese es Muy espectacular. bonito, muy bonito. Sí, creo que sí que lo tengo por Cuba, sí. No Ok. sé. Mm. Oye, y hablando de uniformes, eh, Cuba pues siempre se caracterizó por ser, pues por romper moldes de muchas cosas. Sí. Cuéntanos de ese uniforme espectacular que sacaron en el Mundial de Japón Guau. 98. Era tan bonito, era como un leotard Así de es. natación, era Ujú. completo. Adidas, ya estaban con Adidas. Adidas, más bonito y con los cuerpazos que teníamos nosotros. Era, quedamos el equipo más, ¿cómo fue que el Más equipo? fashion. Sí, 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 el equipo mejor, la mejor vestimenta de la competición, creo que fue un mundial o fue. Fue el Mundial de Nos Japón quedaba a todos, 98. sí, sí, nos quedaba tan bonito, buah. Al principio nos quedamos, nos sentíamos un poco incómodas porque, no sé, era como si estuviéramos en la playa pero ya después nos acostumbramos y todo el mundo decía, si se les ve muy bonito, les queda muy bien. Y no, nos pero gustaba mucho. una consulta regla, disculpa, pero eso fue por una orden o instrucción de la Federación Internacional, pero algunos hombres también usaban, me acuerdo de Argentina, Brasil, camisetas muy ajustadas, Sí, los shorts muy cortitos, fue algo, sí, creo que todo esto lo coordinó la DIDA con todas las marcas, ¿no? De que fueran mayos enteros ujú. para todos los equipos, porque hasta las rusas, y Sí, entonces las rusas nos decía, pero es que ustedes tienen un cuerpo que les Sí, queda a las bonito. rusas no se les veía como a no, usted. Sí, no, porque como ya eran tan largas así, decían, pero a ustedes les queda bien, porque no recuerdo que habían dos o tres que hablaban español, Elena Godina hablaban muy bien español y ujú. decía, pero a ustedes se les ve muy bien, a nosotros nos queda muy mal esto. Pero sí creo que fue una coordinación de todas las marcas, hacerlos maillot así pegaditos al cuerpo, porque hasta los Sí, chicos, ¿eh? sí, Hasta los sí, chicos los tenían, ¿eh? Oye, exactamente. pero dices que se acostumbraron a jugar, o sea, al final era cómodo jugar, Se nos hizo cómodo, pero al principio era incómodo, ¿eh? Al me principio era imagino, incómodo porque se me nos imagino. metía. Era incómodo al principio. Ya después, ya después nos adaptamos. Sí, oye, regresando un poquito a lo que hablabas de pesas, nada más como referencia y para que nos impresionemos. Yo me acuerdo en aquel entonces que ustedes venían que mencionaban cifras así enormes, ¿no? De peso, pero ¿cuánto cargaban las mujeres en sentadilla? Sí, Más para, cargábamos muchas en sentadilla. Claro que teníamos a los lados los dos entrenadores por si nos tambaleábamos o si no, pero cargábamos muchísimas pesas. Hoy en día yo danos cifras. cargábamos hasta 100 kilos, 100 kilos cargábamos a hacer cuclillas hasta abajo. Tres cuclillas bien hechas hasta abajo. Y era repeticiones, ¿eh? Tres cuclillas
por- hacíamos varias estaciones de ejercicios, de brazos, porque es que para mantener la resistencia que teníamos nosotros al salto, teníamos que hacer fuerza, teníamos que hacer esa fuerza. Si Sí. no, no teníamos la resistencia que teníamos al salto. Y hay veces que los chicos se quedaban en la puerta mirando, porque teníamos el pabellón de las chicas y los chicos con una lona por en medio de la selección nacional, y al final teníamos las pesas que era de voleibol solamente. Y cuando íbamos nosotros a hacer las pesas, ellos se paraban en la puerta para ver cómo nosotros levantábamos las pesas. Era impresionante, era impresionante. Hoy en Eh, día, hoy en día, que también lo tengo que decir, del deporte, yo tengo dos etnias discales que voy con ella hasta, pero porque hacíamos mucha fuerza, mucha fuerza. Estábamos ¿Tú, fuertes y lo hacíamos. tú cuánto cargabas, por ejemplo, en las diferentes estaciones? Buah, hasta nosotros hacíamos con voleo como 80 kilos hacíamos voleo. Éramos unas bestias. Y nosotros nos mirábamos así como diciendo, pero lo estamos haciendo, lo estamos cargando. Mire, a Luis, impresionante como hacía, porque habían dos o tres que hacían mucho más fuerza. Y habían otras que nos manteníamos un peso, pero Mireya Luis, Anaí Fernández, que también era muy fuerte. Súper central, Anaís, claro. eh, Magali Carvajal, que también era muy fuerte. Hacían un poco más que todas. Y era mucha fuerza. Oye, ¿crees que alguna otra selección hacía ese nivel de pesas? Porque, pues yo escuchaba en ese entonces muchas versiones de, pero es que ¿por qué las cubanas saltan tanto y por qué son tan fuertes? Para Yo empezar, es creo una que no. cuestión de trabajo y de repetición, como dices tú. Yo creo que no. Yo creo que no, que ni Brasil hacía tanta fuerza en las pesas como nosotros. Yo creo que no. Harían algo parecido, pero la fuerza que hacíamos nosotros de hacer, nosotros hacíamos como periofilia, como las pesistas, lo poníamos, para Sí. estar tan fuerte como estábamos. Yo creo que no, que ninguna jugadora de estas de voleibol del tiempo de nosotros hacían fuerza como nosotros. Oye, ¿crees que en general el voleibol cubano, en especial ustedes, las morenas del Caribe, qué tan, por supuesto que la genética ayuda, eso es evidente, Sí. ¿no? Pero ¿crees que esta forma de entrenar cubana o escuela cubana de voleibol, con su realidad, con sus carencias, si así lo quieres ver, les motivó a que hacer una forma de jugar que no se podía replicar en otro lado del mundo? No sé si me explico. Mm, Es decir, si ponías a las rusas o a las brasileñas a entrenar en sus condiciones, ¿hubieran llegado a ese nivel? no, yo creo que no hubieran llegado a este nivel. Yo creo que si por ejemplo, la rusa hubieran entrenado al nivel que entrenábamos nosotros, es que no, es que ya nosotros no jugamos contra profesionales, pero no nosotros estábamos a un nivel por debajo de ellas. Nosotros veíamos que las brasileñas tenían más posibilidades de terreno, de equipaciones, de balones, no estábamos nosotras al nivel de ellas. Sí entrenábamos mucho más que ellas, pero no estábamos al nivel de ellas, de las rusas, con todas las condiciones que tenían. Yo creo que ellas con todas las condiciones que tenían no hubieran llegado a ser con las condiciones que teníamos nosotros lo que fuimos. Creo que no. Ok, Mm. Alfredo. Reina, ¿tú tienes algún campeonato que sea para ti en lo personal, emocionalmente, como el más recordado? Porque obviamente con tres medallas olímpicas, mundiales, panamericanas, tienes muchas, muchas, muchas medallas, pero Mm. ¿hay algún campeonato que tú digas, este para mí fue muy especial porque esto lo recuerdas con más cariño? ¿Tienes algo que Yo creo que lo que yo tengo en mi mente más especial para mí fue las primeras Olimpiadas. Ujú, Que siendo tan jovencita, ganar las Olimpiadas, buah, sí. Lo estoy pensando y se me está erizando el cuerpo entero ujú, porque fue tan bonito, éramos todas tan jovencitas que decíamos, pero es que somos campeonas olímpicas. ujú. Yo tenía 19 años cuando gané esa Olimpiada, 19 años.
fue lo más bonito para nosotras. Es que Regla Torre era más jovencita que yo, Mireia un poquito, pero todas estábamos ahí, menos de 25 años, de 24 años, ser campeonas olímpicas. Yo creo que fue, ya venías ya veníamos con un recorrido, pero al ganar esa olimpiada nos dio más subidón todavía, sí. Mm. Oye, ¿y cuál fue el impacto en la isla? ¿Cómo la recibieron cuando regresaron después Buah, de... en la isla, por el cambio de tiempo, el pueblo nos seguía, ¿eh? Nos seguía. Si cuando nosotros perdimos, estábamos perdiendo 3-2 el, las Olimpiadas estas que le ganamos a la rusa, estábamos perdiendo 2-0 y estaban viendo en Cuba el partido del pueblo y nadie se acostaba. Nadie se acostó. La gente después que hablábamos, porque nosotros terminábamos de jugar y enseguida íbamos a hablar con la familia, a hablar con nuestros padres, nuestras madres. Y aquí estamos viéndola, aquí estamos viéndola, no sé qué, la hemos visto todo el partido y confiamos en ustedes que iban a ganar, porque estábamos perdiendo 2-0 y ganamos 3-2 con Mm. la Rusia. Y sí, sí, el impacto en Cuba, sí, todo el pueblo, nosotros, las morenas del Caribe, donde quiera que íbamos nos conocía y nos seguía muchísimo, ¿Y muchísimo. cómo fue la recepción cuando llegaron de Sí, cuando regreso? llegamos a Cuba nos recibió Fidel, nos recibió cuando ganamos esa Olimpiada, porque íbamos llegando, nosotros llegamos un poco más tarde, nosotros de ahí fuimos para el Grand Prix, pero cada Ujú. vez que llegamos, aunque llevaba un campeón olímpico a Cuba, lo recibía nos hacían un recorrido hasta que llegamos allá a la Plaza de la Revolución que nos recibía Fidel. Y todo el pueblo en pie en la calle recibiendo a las morenas del Caribe. Muy bonito, muy Sí. bonito. Y No, no fue una medalla, fueron tres. Sí, ¿Cómo, sí. cómo, cómo se ganan tres medallas olímpicas? Porque hoy día uno ve los equipos, que obviamente hoy día es muy parejo, hombres, mujeres, pero ¿cómo fueron posibles tres medallas olímpicas? Buah. Y que era un altísimo nivel, ¿eh? Es ¿Mm? que nosotros no parábamos también, que también teníamos la posibilidad de entrenar, hacer la altura en México, estar siempre, nosotros siempre estábamos fuera jugando, o con China, haciendo recorrido por toda China, o en Rusia con las rusas, siempre estábamos compitiendo, que eso también no nos bajaba de tener ¿Mm? eso de la competición y nos daba mucho más posibilidades. Ahora, en estos momentos, eso es lo que falta en Cuba. Ya no los atletas no pueden salir, no se foguean. Nosotros siempre estábamos fogueándonos fuera. Íbamos a Cuba casi a pasar la Navidad Mm. y la Nochevieja con la familia, pero siempre estábamos fuera. Viajábamos mucho. Sí. Y yo creo que eso fue el key de que nosotros ganáramos tanto, porque estábamos encima de las competiciones, se nos unía una con otra. Estábamos 3 meses en China, 4 meses en Japón, porque también que teníamos todos los años Copa del Mundo y ganábamos todos los años la Copa del Mundo. Ya teníamos ya como que un ritmo que nadie nos paraba. Era impresionante. Oye, Rela, al respecto, el voleibol ha cambiado mucho en los últimos 30 años. Primero te quisiera preguntar, eh, decías que entrenaban hasta 8 horas al día. Hoy prácticamente ningún equipo entrena 8 horas y aparte ustedes con la gran ventaja de entrenar y jugar juntas todo el año. Hoy las Ya, temporadas de clubes y de selección nacional no lo permiten. ¿Cómo, ya. cómo ves eso a la distancia, ¿no? Lo que hacían ustedes a cómo es ahora el voleibol. Bueno, es cada voleibol está en su época, ¿no? En la época de nosotros no había tantos clubes, no había tantos clubes profesionales, que ahora también, eso también como que frena un poco a las jugadoras de tener un seguimiento con su selección. Y están más con sus clubes que con la selección. Nosotros estábamos más con la selección que con los clubes. Y creo que eso influía mucho porque no solo nosotras, también la brasileña, la rusa, estaban más tiempo con la selección que con los clubes. Y sí existían clubes ya en Rusia, en Italia, en Francia, pero ahora como que se prioriza más los clubes y antes se priorizaba más la selección nacional. Es como lo veo yo, no sé. Y con esta, digo, obviamente todo comparando a tu era hace 30 años más o menos, ¿qué opinas ahora de este campeonatos mundiales cada 2 años? Eh,
me parece que los atletas tienen poco tiempo para descansar, para recuperarse, entre una muy demandante temporada de clubes, como lo dices, Mm, campeonatos mundiales cada 2 años, y ya. panamericanos, y copas panamericanas, y norsecas, y campeonatos sudamericanos, y mundial de clubes, y la gente que juega en Europa, pues la Ya. Champions League, Mm. etcétera. ¿Cómo compararías esto contra lo que ustedes vivieron? Es lo que tú dices, que opino que es todo tan, tan seguido que no tienen tiempo de recuperación. No tienen tiempo de recuperación. Cada 2 años los mundiales, no sé, porque ya se meten por en medio de la Olimpiada. No tienen tiempo de un campeonato importante hacerlo bien para jugar otro. No sé, ha cambiado mucho todo, ¿no? Y las ligas profesionales. mm, Muchos atletas ya optan mejor por jugar ligas profesionales que estar en su selección. Y Sí. antes se priorizaba la selección. Mm. Era lo primero, pero ahora Sí, yo veo, por ejemplo, ahora la Liga, la BNL, en especial la de sí, este año, sí, parecía una liga de desarrollo, sí, 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 porque sí, no sí, están sí. los mejores, porque no No, pueden jugar todo el año, eso es obvio. ya, 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 claro, claro. No, no, no sé, no. Creo que si tuvieran más tiempo, como te digo, con su selección, y más tiempo de recuperación, sería más de ver más bonito los campeonatos. No sé. Claro, muy bien. Alfredo, Sí. Quería preguntarte, que ya un poco lo mencionamos con respecto a diferentes equipos contra quienes tú jugaste. Mm, Ya hablamos de Brasil, pero ¿tú tenías algún rival, algún equipo rival con que te gustara jugar? Porque a veces uno juega contra un equipo y dice, me gusta ganarle a ellos, sí, o me gusta porque yo sé cómo van a atacar las rusas, las japonesas, las sí, alemanas. sí, ¿Tú tenías sí. algún equipo, aparte de Brasil, con que a quien le gustaba ganarle? A las italianas. Ah, A mira. las italianas nos gustaba, nos gustaba. Nos gustaba ganarle mucho. Y jugábamos mucho con ellas en clubes en Italia, pero nos Claro. gustaba jugar mucho en contra de ellas. Ujú. Y ellas aprendieron muchísimo de nosotros jugando en contra, jugando en clubes. Sí nos gustaba mucho jugar contra ellas, contra las rusas también. Jugábamos también en clubes. Estando en la selección, entrenábamos en el club y jugábamos contra ellas. Sí, sí, sí. Sí, no, nos gustaba mucho, sobre todo a las italianas y a las rusas. ¿Y qué hacían en Rusia con el frío? Porque el frío en Rusia es algo bravo, no es algo Guau. fácil. Siendo ustedes del Una vez Caribe. jugamos un torneo en Rusia, en la taiga, encima de un, de un pabellón de patinaje. Mm, Aquello era impresionante, pero montaron el pabellón para jugar ese torneo. Jugamos nosotros, Estados Unidos, me acuerdo, las rusas y un equipo de China que no era el primero. Y se hizo el torneo, pero estábamos, ¡buah! Que cuando se paraba un poquito el partido sentíamos porque estábamos arriba en la pista de hielo mm, y, y el frío que pasábamos en Rusia, porque también teníamos eso, nosotros cambiábamos de países de semana en semana y nos acondicionábamos a los países, era impresionante. Pasábamos, por ejemplo, de estar en China, que hacía tremendo calor, y mm. cambiábamos para Japón, tremendo frío, y de Japón cambiábamos para Rusia y nos adaptábamos, que eso también era muy importante, nos adaptábamos a los diferentes sistemas en los diferentes países. Sí. Yo recuerdo, porque yo de chico viví en Alemania, y recuerdo que ustedes iban mucho a Alemania a una ciudad al norte que se llama Bremen, Sí, que es un sí, puerto. Y ustedes ábreme. eran favoritas allá, porque los alemanes las querían Sí, mucho a ustedes y sentían, sí, y yo me imagino que ustedes sentían el cariño de los alemanes. sí, Y sí, especialmente cuando jugaban contra Estados Unidos, pero ¿cómo era para ti, por ejemplo, jugar? Después de un torneo ya no se hace, que era muy sí, importante porque ahí los equipos importantes como ustedes iban a probar jugadores jóvenes. ¿Qué recuerdos tienes sí. tú de esos campeonatos? De esos campeonatos tenemos muchos recuerdos bonitos, sobre todo que cuando terminábamos los torneos nos quedábamos las nocheviejas en Bremen. ¿Mm? Teníamos familias que nos acogían, que nos hacían comidas en sus casas, ¿eh? Para que Ujú. estuviéramos con ellos, decían, no, la selección. Teníamos una familia que nos quería muchísimo a la selección de nosotros, me acuerdo. Y éramos todos los años pasábamos la Navidad, la Nochevieja, y entonces después era que íbamos
que esos torneos también eran muy importantes para nosotros. Nosotros ahí dábamos la vida en esos torneos. Eran torneos de 8 y 10 equipos, Ujú. 3 y 4 torneos nos pasábamos en Alemania. Sí, Alemania, Holanda, Bélgica. Me recuerdo muchísimo, sí, la verdad. Oye, tocando ese tema, Regla, ¿qué afición era o sea, fuera de Cuba, era la que más las apoyaba? Y por otro lado, ¿qué afición, aparte de la brasileña, era la más hostil contra ustedes, por decirlo de alguna manera? La afición que nos apoyaba más a nosotros, las japonesas, Mm, nosotros decía que éramos los ídolos de ellas. Las mm, japonesas eran las que más nos querían. Nosotros cuando estábamos en Japón hacíamos vidas con ellas en los clubes y era impresionante cómo entrenábamos nosotros con ellas y ellas entrenaban con nosotros, nos querían muchísimo. Y cuando ya ellas quedaban fuera de clasificación, se quedaban hasta el final de los torneos para vernos a nosotros. Y así en contra, equipos así en contra. Hubo un tiempo que hubo un equipo de Estados Unidos que era muy bueno, que tenía una rubia que parecía un hombre. Karen Ella se Kepler. echaba el equipo, sí, se echaba el equipo entero, pero con ella echándose el equipo entero. Y después decía, pero es que, más fuck, ustedes son unas bestias, decía que eran unas bestias, pero, guau. Era una rivalidad bonita, aparte de que existía la situación de Cuba con Estados Unidos, pero la rivalidad de nosotros no era como con Brasil, porque después que terminábamos nos abrazábamos y mm, no sé qué, pero en el momento de jugar, ¡buah! Era un espectáculo esta jugadora que te comentaba, sí. mm. Karen Kepler, sí, la Sí, conozco bien, sí. sí. Oye, ¿y qué, eh, qué instalación o qué estadio o qué torneo era el que disfrutabas más tú, jugar, donde te sentías mejor, aparte de la instalación en Cuba, en La Habana? ¿Qué Bueno, a otro nosotros nos encantaban las instalaciones flipantes, las instalaciones en Japón, también? Sí, las copas del mundo en Japón. es que Japón es como otro planeta, ¿no? Es como otro planeta, qué bonito, cómo organizaban todos los campeonatos todos los años de chicas y chicos, ¿eh? Porque terminaba o empezaba el de nosotros terminábamos nosotros y empezaban los chicos. Y era año tras año, y eran unos campeonatos tan bonitos, una expectación de gente, se llenaban los pabellones, buah, era muy bonito, sí, los campeonatos del mundo de Japón. Oye, y antes de darle la palabra a Alfredo, esta pregunta la hago muy frecuentemente, pero ¿qué jugadora era contra la que más disfrutabas jugar? O si lo quieres ver de otra manera, ¿qué jugadora era la que sacaba lo mejor de ti, que decías, no me puede ganar, no me puede bloquear, la tengo que pasar por arriba, o le tengo yo que bloquear? ¿Quién era quien te impulsaba a ser una jugadora más competitiva? A nosotros, a mí especialmente, a mí Marcia Fu. Marcia Fu me inspiraba muchísimo. Me inspiraba muchísimo. Es que nada más que no, calentábamos sin mirarnos, pero ellas sin mirarnos a nosotros y nosotros sin mirarla, concentradas. Y cuando empezábamos a jugar, que yo la tenía delante, decía, esta a mí no me puede bloquear, esta le voy a partir los dedos porque pensábamos así, igual que ella nosotros. Y a esta le voy a ganar. A Marcia Fu. Yo en lo especial a Marcia Fu me inspiraba mucho estar más concentrada en lo que tenía que hacer. Excelente. Alfredo, Sí, Sí, quería un poco ir entrando en el tema del Salón de la Fama, porque en Estados Unidos tú sabes que hay muchos salones de la fama, salones de fama del rock, de los sí, trenes, de los autos, y existe el mm, del voleibol, que conocimos con Alex, que es muy sí, lindo. ¿Y qué significado para ti haber sido premiada como jugadora de la generación o del grupo 2025 para ti como persona y como jugadora? sí. que Guau, por si, perdón que interrumpa, pero pues esperemos verle el año que entra, eres sí, bienvenida, sí, o como sí, Yumilka, que fue inducida en el 23, Tres. fue el 24 el año pasado, y la recibieron como una sí, más sí. de la generación. Tú no pudiste asistir, pero Mm, pues la invitación sigue abierta para que puedas ir
o el 26 o el año que tú quieras. Ojalá pueda ser el 26, ¿verdad? Que Sí, estés por sí. allá. Yo creo que sí, ya puede ser el 26 porque ya voy a tener todo en regla del pasaporte español porque tuve unos problemitas ahí para... Con el pasaporte cubano no me dieron la visa. Ok. Y bueno, ya. Pero espero que sí, que el 26 ya con el pasaporte español pueda ir. Para mí cuando me dijeron que estaba en el Salón de la Fama me emocioné, y toda la familia, mi chico, mi hija, ay mamá, que estás en el Salón de la Fama, qué bonito, no sé qué. Pero eso es una trayectoria de todo lo que has hecho y me gustó mucho que, y mis compañeras me decían, ya era hora de que te hubieran seleccionado Torre. Primero que yo tenían que haberte seleccionado a ti, me dijo Torre. Digo, no, lo que está para uno, nadie se lo quita, le dije así, como decimos nosotras, y se echó a reír. Pero sí, muy bonito cuando me enteré de que estaba seleccionada en Salón de la Fama. Muy No, mira, bien. el Salón de la Esperemos Fama es verte el año como, que entra. es Mm, como los Óscares del cine, sí, no sé, sí, el oso del cine en Berlín, es como la sí. máxima distinción La máxima distinción. para una Sí, carrera deportiva. sí, Y allá están todos los cuadros, las fotos de todos los grandes sí. jugadores de la De historia, los todo más grande, grandes, sí, y debe ser, sí. para un deportista, debe ser como un sueño cumplido. Un Así sueño que cumplido, exactamente. felicitamos Exactamente. también, porque obviamente tu currículum y tu cantidad de medallas, obviamente lo meritan, así que Ya, yo encuentro muchas fantástico. gracias. Sí. Sí, muchas gracias. Oye, Regla, ¿habrá alguna en toda tu carrera? ¿Cuánto duró tu carrera de jugadora más o menos? Mi ¿Casi 20 carrera años? Menos. casi 20 años. Pero casi Eh, 20 años, es que hubieron jugadoras que se lesionaron, que tuvieron que parar, que no pudieron, pero yo estuve jugando en las tres Olimpiadas dentro Titular. del sexteto jugadores, que eso también, no sé, me preparaba bien y tenía pocas lesiones, que no me paraba, no paraba. Y eso para mí también como que un regocijo de que estuve jugando y tanto tiempo jugando en el sexteto titular es, sí, en los mundiales, las olimpiadas, Norseca, Panamericano, todo lo jugaba yo. Oye, ¿hay alguna cosa de la que te hubiera, alguna otra cosa más que te hubiera gustado hacer? No sé si llamarle alguna decepción o una regrets en tu Sí. carrera, o sea, algo que hayas, algo de lo que te arrepientas de tu carrera. No sé si es la No, palabra correcta. no me arrepiento de nada, no. No me arrepiento de haber sacrificado toda mi vida. Bueno, algo que sí me arrepiento yo es que no tuve, la adolescencia mía pasó muy rápido. No Mm, tuve lo que tienen ahora las chicas, las niñas, las chicas jóvenes que tienen para salir, para disfrutar, para ir al cine con la amiga, ir de fiesta. Yo eso, ahora es que estoy yo pudiendo salir cuando quiero, no sé qué. Porque en ese aspecto sí fue bien sacrificado. mm, Pasó la adolescencia, la juventud, se me unió todo en lo que fui, pero no por el deporte. Y no me arrepiento, ¿no? Pero sí, eso se me quedó atrás. sí. Oye, ¿tienes tus medallas ahí contigo en España o están en Cuba? Están en Cuba, mis medallas. Están en Cuba. Sí. Bien, bien, bien resguardadas, espero. Mm. Las Yo tiene hablaba mi con familia, sí. sí, per- perdón, yo conversaba con un entrenador argentino que me decía que hoy día, con las redes sociales, sus jugadoras hacían como un cuarto entrenamiento, porque en el fondo em, no solamente pueden seguir a sus ídolas, a las Sí, brasileras, a las italianas, sino también a veces pueden hablar con ellas, porque les sí, responden, y sí. también pueden ver partidos, y eso también es parte de un entrenamiento, De un porque entrenamiento. obviamente cuando tú o yo jugamos hace muchos años, prácticamente no había No, capacidad de ver mucho vóley, entonces no, hoy día no. el vóley, como decía Alex, ha cambiado muchísimo, y eso Ya. también ayuda mucho que la gente esté al día y vea y Sí, sí, comente. sí. Entonces, por eso también un poco hablábamos antes y te preguntábamos tú un poco visión del vóley actual, que una cosa es el juego, las reglas han cambiado mucho, y también está Sí, lo que es sí. los medios, las redes Ya, sociales, ¿cómo ves tú ya. un poco todo eso? Y cómo crees tú que puede ayudar o no al deporte hoy día? Sí, yo creo que sí, que ahora mismo los vídeos.
las redes sociales, que las niñas vean cómo se jugaba antes, cómo con la poca capacidad de tener todo lo que tienen ellas ahora, nos esforzábamos y no perdíamos el tiempo de lo que estábamos haciendo. Sí es importante ahora que yo siempre le digo a mis niñas, si se comprometen con jugar voleibol, comprométanse, no dejen pasar el tiempo. Lleguen o no, pero hacen deporte, están bien, están sanas y les pongo muchos vídeos de jugadoras, no solo de cubanas, de jugadoras de chicos para que ellas también vayan de la técnica, esto, lo otro, sí le pongo muchas cosas. Y eso es importante también, que las niñas tengan la posibilidad de ver lo que pueden hacer con respecto a lo que se hizo. Sí, yo también, y disculpa Alex, muy cortito, ¿verdad? em, con respecto a otra gran país femenino de voleibol como es Perú, fue Perú, Sí, sí, de haber conversado con las grandes jugadoras Ana C. Carrillo, Cecilia Tait, sí, que fueron sí, legendarias, y que ellas sí, tienen una queja con las jugadoras actuales. Ellas dicen, sí, están todo el día en el teléfono, todo el día viendo TikTok, no sí, respetan a las mayores y sí, no son tan buenas como nosotras, dicen ellas. ya, Entonces ya. ellas se quejan un poco de eso, dicen, nosotros estábamos enfocadas, entrenábamos, nuestra vida era el voleibol. Mm, ¿Cómo mm. ves tú un poco eso con respecto, por ejemplo, a las selecciones cubanas actuales, Sí, sí, femeninas? sí las distrae muchísimo las redes sociales, TikTok, esto, lo otro. No están centradas en lo que nosotras queremos que estén centradas. Estamos concentradas para jugar un partido y les digo, mañana hay que acostarse temprano porque tienen que jugar temprano. Sí, 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 pero no lo hacen, ¿eh? No tienen la conciencia esa de que les digo, mañana el partido lo tenemos a las 9:30. Hay que estar en la cama a las 11, 10:30 hay que estar en la cama porque siempre tú estás en la cama, pero no te acuestas rápido y tienes que acostarte temprano, pero no pasan, como que pasan un poquito. Mm, No es lo primero, para nosotros eso era lo primero, el descanso era muy importante. No, son otras sí, épocas que en no, otro es mundo. diferente. Oye, Rela, eh, hablabas de que, más bien, quiero saber si siempre fuiste considerada receptora punta, ¿no? O outside Sí, hitter, porque sí, siendo zurda, pues como que lo más lógico para muchos entrenadores era pues que sea opuesta, ¿no? opuesta, Pero sí creo que tú fuiste muy siempre, receptora. dominante, ¿no? Sí, Como receptora punta, teniendo a otra receptora punta de tamaño de Mireya Luis. sí, sí, Qué tan fácil o difícil fue para ti como zurda adaptarte a ser punta en un sistema 6-2 de Cuba donde Raiz O'Farrill la atacaba, sí, donde Dili sí, Izquierdo atacaba también por la sí, sí, 2? sí, sí, Quiero entender eso, cómo lo sobrellevaste y cómo el camino, si es que así fue, te fue llevando a ser una ya. jugadora natural desde la posición 4. Sí, sí, yo siempre fui natural de posición 4. Lo que más se me dificultó a mí en aprender era a recibir primero y después atacar. Pero creo que, que los zurdos tienen una capacidad diferente al derecho. Y si es verdad que ahora se utilizan más de opuesta, y si son zurdos más de opuesta que de punta, pero sí se pueden utilizar muchísimo como puntas receptoras. Yo siempre fui punta receptora y si me resultaba un poco incómodo al principio cuando era joven recibir, siempre recibir, siempre recibir. Pero ya después me adapté y lo hacía muy bien. No, hoy Alessandro Micheletto, el estelar italiano, es Sí, zurdo, es punta y lo sí, hace muy, muy, muy bien. sí, 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 pero tienen sí. uno opuesto que también es zurdo. Ya. Se estila más utilizar los zurdos de opuesto que Ok. de punta. No es algo normal, no es algo normal. No, pero tú lo hacías espectacularmente bien en el ataque como cuatro. Sí, 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 lo hacía muy bien. Me acuerdo que me Oye, dieron. a ver, digo, con todo el respeto para Mirellita, que mi amiga la conozco muy bien, pero am, ¿cómo cambiaba? Vamos a ponerlo del lado del bloqueo, ¿no? Sí, O sea, sí, qué era lo diferente que tenía que ajustar las soviéticas, por ejemplo, cuando Mireia estaba adelante o cuando tú estabas adelante? Porque el ataque será diferente por la altura, porque sí, Mireia es derecha, tú eras zurda. Quiero entender sí. un poco eso.
éramos totalmente diferentes. Mire, ella Así tenía es. un salto espectacular. Y yo era muy mañosa, muy mañosa. Si a mí se me colocaban las dos aquí, se las metía para cuatro. Es que ellas decían, pero ¿cómo me la metió por aquí? Y Carpol, ¿pero cómo? ¿Cómo se te metió por allí? Se me corrían para acá, yo veía el huequito por la línea y le metía la mano para afuera, que era igual, punto, igual. Es que la volvía loca. Sí, sí, me decía Elena, pero es que no sé. Y Elena al lado mío ya me paraba y era mucho más alta que yo. Y no tenía yo el salto que tenía Mireia. Mireia era un espectáculo. Mireia se subía por encima de quien fuera y le atacaba. Pero sí, Muy bien. Oye, ¿cuál, para la gente que no tuvo la oportunidad de conocer y de convivir con Eugenio George, que lamentablemente ya no está con nosotros, yo la última vez que lo vi fue en los posts panamericanos, Guadalajara 2011, y lo saludé de lejos, pero ¿cómo dimensionar, ¿no? La figura y el legado de una persona como Eugenio George Láfita como arquitecto sí, del voleibol femenino desde el 68, ¿no? Otra vez, sí, no, 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 no para Barcelona. Eso fue un proyecto que se armó wow. desde 15 Sí, años sí, antes. sí. Era un entrenador, vaya, fuera de serie. Él nada más con mirando a nosotros, mirando la cara, ya nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer, pero sin meternos presión, ¿eh? Nos miraba, estábamos perdiendo, pedía tiempo, chicas. Esto ustedes lo ganan. Esto ustedes lo ganan, esto es de ustedes. Sin fallos, podemos cometer errores, pero si cada una tiene en la cabeza lo que tiene que hacer, es que tenía esa magia que tiene que tener el entrenador para con las jugadoras. Era algo tremendo. Y si estábamos tristes, nos hacía reír, porque a Mm. veces terminábamos muy cansadas y nos poníamos a llorar porque nosotros éramos, él hacía un cuento y nos sacaba la sonrisa. Nos decía, venga, estábamos de retiro porque teníamos que entrenar un domingo, venga, que hoy se suspende el entrenamiento para que vayan al cine. Y nos daba como que esa seguridad que nosotros necesitábamos porque estábamos lejos de la familia, lejos de los hermanos, lejos de todo. Pero porque queríamos estar en la selección y, ¡buah! Era un entrenador, él y Perdomo, Perdomo, los dos. Era un conjunto que nos acoplaba muchísimo, muy bien a nosotras, a todas, Ah, a todas. sí, sí, sí. Alfredo, Tú mencionaste al principio que jugaste hasta los 44 años, pasados los 40 años, que no es Sí, muy común en el vóley no muy y antes común. menos. Pero Ya. tú en algún momento dijiste, quiero jugar hasta tal edad o fue dándose en No, forma yo seguía natural. entrenando, seguía jugando, seguía entrenando, seguía jugando, pero ya cuando empecé la última temporada con 44 ya me dolía mucho la espalda. Yo Mm, sufría mucho de la espalda. Las rodillas no, ni el brazo, pero la espalda. Y entonces me tenían que infiltrar para mm, jugar. Me dejaban sin entrenar la semana para que pudiera estar bien para el partido, pero ya. El doctor me dijo, mira, regla, ya tienes que parar porque la espalda ya tenía una hernia discal, ya me dijo, mm. tienes que parar ya. Y yo, bueno, ya esta temporada y termino. Pero no dije yo ni pensé voy a jugar hasta tantos años. Yo seguía entrenando y seguía Sí. jugando. ¿Y pensaste cuando terminaste o cuando ya se acercaba el momento de tomar la decisión en qué vas a hacer? ¿O también fue algo que se dio en forma natural? ¿Voy a ser No, entrenadora? ¿Voy a dedicarme a esto? no pensé en qué iba a hacer después. Sí tenía la incertidumbre de que no iba a tener la mismo recorrido de entrenar esto, lo otro, pero estuve casi un año sabático sin hacer nada. Ya después empecé a Ujú. trabajar, que me faltaba, me metí en el gimnasio porque no paré, no pude parar, no paré inmediatamente en que terminé. Porque el Ujú. doctor me dijo, no puedes parar con la cantidad de entrenamiento que tú tienes en tu cuerpo. Sí. Te da un infarto mañana. Tienes que ir de a poco entrenando en el gimnasio para que te vaya bajando la... Y así fue. Y ya después empecé a trabajar normal. Pero sí me costó. No como que me costó retirarme. Yo no quería. Así como que me Ujú. infiltraban para jugar, para que
yo no quería retirarme, no pensaba hasta que me dijo el doctor, ya no puedes más, ya juega los tenis que ya se acaba. Claro, porque No, no, una cosa es el tema físico, que tu cuerpo Sí, está acostumbrado a más de 20 años de entrenamientos, ya, pesas, giras, miles ya, de saltos, y lo otro claro, también es lo mental, porque tú de un día a otro dejas de ser deportista activa, tienes que hacer otras ya, cosas, no tienes que ir ya, al gimnasio, no tienes que entrenar, no tienes que hacer ya, elongación, ni tienes que hacer otra vida de civil. otra También vida, es sí. difícil. Es difícil, fue difícil, sí. Pero no me enfusqué tanto en que, pero sí se me hacía difícil ya no estar en lo que yo quería. Mm. Se me oye, hizo, de esa generación, ¿tú dirías que fuiste la que jugó hasta más avanzada edad? No estoy seguro. yo creo que sí, Yo creo yo que sí, creo que ¿verdad? sí, sí, yo creo que sí. Porque cuando nosotros terminamos esas Olimpiadas del 2000 casi todos nos fuimos, casi todos nos retiramos. Sí. Y yo parí y me vine para acá, para España, pero muchos lo dejaron. Ya después, creo que siguió jugando regla, algo más, Anaí Fernández, que está aquí en Murcia también, Anaí Fernández, pero paró, no, Anaí Fernández es más joven que yo, paró mucho antes. No sé si yo fui, Magali también, después que terminamos aquí en Gran Canaria, ya paró porque también las rodillas las tenía muy, muy machacadas. Y se fue para Estados Unidos y paró. Magali paró más o menos con 40. Ok. Ujú. Eh, Oye, ahora que mencionas Sydney, mucha gente no ubica, pero todavía toda esa inercia del voleibol cubano le alcanzó para tener bronce en Atenas y para ser cuarto en Beijing. O sea, mucha gente no está Sí, consciente de sí, eso. sí. A lo mejor ya no con Medalla. ustedes, ya no contigo, ya no con Mireia, pero Sí, sí, sí. había otras jugadoras que les alcanzó para saber ser cuarto en Beijing. Sí, sí, sí. Ya te digo que la cantera en ese tiempo en Cuba era importantísima. Nosotros teníamos jugadoras ahí que a veces nosotros nos íbamos para los campeonatos importantes y mandaban para Noseca a otro grupo. Y entre ese grupo estaban las niñas que venían subiendo también. Había mucha cantera, había mucho voleibol en camino. Sí, Claro. Ya con Calderón, ¿verdad? Al frente. con Calderón, con Felipe Calderón. Sí, sí, sí. Muy bien. Oye, Mireya, yo te quiero preguntar, ¿cuáles fueron los grandes... Regla. ¿Qué dije? Mireya, perdón. Mireya. Perdón. Saludos a Mireyita, Luis. Es la hora, es la hora, es la hora. Mm, Oye, que por cierto, hubo cambio recientemente o este año en la Federación Cubana de Voleibol, y Mireya está en la mesa directiva de la Federación Cubana de sí, Voleibol. sí, la federación está en el COI, sí, qué bien. Está de Está en la, presidenta. está en Está el muy comité bien. ejecutivo de la FIB, Sí. pero es vicepresidenta en la Federación Cubana. No, no, en la Federación Cubana no es vicepresidenta ya, ¿eh? Yo creo que es Yumilka Ruiz, la que es la presidenta de la Federación Cubana ahora. Ok, muy bien. Sí. Ujú. Bueno, voy a llamarle a Yumilka próximamente. Oye, ¿cuáles dirías tú que fueron los grandes? Decías hace rato que afortunadamente no tuviste muchas lesiones, pero ¿cuáles dirías que fueron los grandes retos durante tu carrera? O sea, ¿contra qué cosas tenías que lidiar? Hay jugadores que luchan con el peso, hay jugadores que luchan con la alimentación, hay jugadores que luchan con el cambio de horario. En tu caso, ¿qué era lo que más te costaba trabajo con tantos viajes? Con tantos días, lo que más me gustaba a mi trabajo es que no me acuerdo que a mí, no sé. Es que en el peso siempre me mantenía, ¿eh? Siempre tenía mi peso. Tenía mi volumen en mis partes del culito, pero siempre estaba flaquita. Así que no sé, así. Es que siempre me mantenía en un nivel físico que para mí era muy importante. Para yo mantenerme, como yo me mantuve, yo el físico, yo a lo mejor no entrenaba un día a la semana, pero el físico sí me lo hacía. Era muy importante para mí el físico. Ok, Mm. Alfredo. Em, bueno, ya vamos conversando hora y cuarto casi. Allá Em, estamos en los últimos minutos. sí, sí. O sea, obviamente con Alex podríamos conversar todo el día de voleibol, Voy a pero hablar 8 horas obviamente de hay, voleibol. hay, hay, hay tiempos y tiempos. Bien. Nada, quería un poco de nuevo, para mí, como te decía, es un tremendo honor, no solamente poder conversar de voleibol, sino también con quién estamos conversando, porque
Yo jugué de ¿verdad? chico voleibol en Alemania, en Chile. Tuve la suerte de jugar por mi selección. Y yo Ya, tuve, en el 85 fue Mundial de Juvenil de Italia, donde estaba una ujú, generación cubana, estaba Mireia, estaba sí, Magali y sí, grandes, grandes jugadoras, que después obviamente fueron contigo campeonas olímpicas. Pero sí, no solo eso, sino que un poco quiero agradecer esta oportunidad de conversar contigo, porque para mí, como chileno, que estamos tan lejos en el sur del mundo, ustedes están cerca y sí, México con Cuba es sí. súper cerca. Estamos aquí muy cerca. Nosotros estamos muy, muy lejos, pero para mí siempre ha sido siempre fue como un desafío y poder conversar con lo mejor del mundo, y la verdad que conversar Muchas contigo es gracias. realmente una Mm, locura. Así que nada, te agradezco a ti, a Alex, muchas obviamente, gracias. el Mr. Volley de México, de esta oportunidad. Así que no, yo solamente agradecer nomás esta oportunidad que ha sido muy linda. Gracias, muchas gracias. Yo tengo un par de comentarios más, Regla. Ujú. Si dependiera de, hemos hablado de cómo ha cambiado el voleibol, cómo ha cambiado las competencias, cómo ha cambiado los tiempos de entrenamiento, etcétera. Mm. Si dependiera de ti, ¿qué, qué te gusta, qué cambios le harías al voleibol? ¿Qué le pondrías, qué le quitarías? Si dependiera, si tú fueras la que tomara la decisión, ¿qué le pondrías, qué le quitarías al voleibol para que obviamente fuera mejor, que es lo que todos queremos? Yo no le hubiera cambiado tantas reglas como han cambiado. El voleibol ¿Ok? de antes era más bonito, para mí. No Claro. sé si es ahora lo que, pero el de antes era más de ver. El de ahora, con el cambio de las reglas, un poquito, no la fea, pero el de antes era más bonito. Pero ¿cuál regla dices? ¿Lo de la puntuación? ¿Lo del líbero? No, lo del libro de la puntuación, bien, pero esto de que Los toques, o mm, sea, como la libertad en los toques, ¿te refieres? sí, sí, como la libertad de los toques, como que afea un poquito o no le da el brillo ese al voleibol. O sea, Y esto, ya, y esto de como los que mucha gente campeonatos, piensa que se está haciendo menos técnico el voleibol. sí, sí, se está quitando la esencia del voleibol, pienso yo, no sé, pero bueno, Hay un gesto que hacen hartos jugadores hoy día que es muy re feo, que cuando están atacando hacen así con la pelota y la empujan. sí, A mí yo lo encuentro horrible, horrible, no, horrible, no sé por qué horrible, hacen no, eso. no Y lo sé, hacen no mucho. sé, ya, y lo hace muchísimo, sí, 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 sí. lo encuentro muy Mm, feo. Muy Muchas bien, cosas que sí que le quitan el brillo, para mí le quitan el brillo al voleibol. muy bien, son opiniones y son totalmente válidas. Y si vienen de Ay. una tricampeona mundial, tricampeona olímpica, bueno, Por Ya, eso, ya. son obvio, valiosas. obvio. Ya, No, o sea, no lo decimos ni tú ni yo, Alfredo, lo dice una tricampeona Campeona olímpica. olímpica, una tricampeona, ojo, Tricampeona. tricampeona olímpica, ¿no? A ver, Regla, Sí. resumen de tus logros, porque hubo jugadoras que salieron, entraron, etcétera, pero lo más brillante está el tricampeonato olímpico. ¿Cuántos campeonatos mundiales? tengo dos, Dos, el 94 y 98. en China Japón y en y, Brasil. sí, En China y Brasil. Brasil. Copas del Mundo, World Cups. Tengo 9 copas Uf, del mundo seguidas. o sea, Todos los Norseca los Sí. ganábamos nosotros, los Norseca ¿cuántos del norte de Norteca Centroamérica. ganaron? 10. ¿Cuántos Ya, Norteca ganaste? 10 o 9. ya. Panamericanos. Panamericanos, Guau. Es que ganamos como cinco por panamericanos. supuesto, 91 en La Habana, Mar de Plata en Argentina. 95 Ujú. Uno en Puerto Rico también hubo. en Mayagüez, creo que fue, sí. Ajá. Todos los Norseca los ganábamos en norte Centroamérica. Los ganábamos, que era todo a la Sí, sí, parte sí. así de nosotros. Buah. En las 3 Olimpiadas. Es que ha sido muchísimo, sí. Ha sido Sí. mucho. Oye, no quiero dejar de mencionar aquí algunos comentarios. Mi buen amigo Rogelio González, mejor conocido como el Monstruo, ya te imaginarás por qué. Dice, felicidades, excelente jugadora, gracias por compartir su experiencia de vida, eres un gran ejemplo. Muchas gracias. Y Jorge GD dice que de qué año torneo era la camiseta rosa, que ya hablamos de ella, la degradada de blanco con rosa de Atlanta 96. De Atlanta 96. Atlanta 96, viejo.
Yo tengo que mencionar que, bueno, como ya lo dijimos, las cubanas y cubanos venían al menos una, a veces venían 2 veces al año a la altura a México. Para Sí, nosotros en México era un agasajo, una delicia, porque podíamos ir, podíamos claro. estar cerca ahí a nivel de cancha. En mi Sí, caso, sí. arbitraba algunos juegos y Mm. lo que a mí más me gustaba era que pues nos hacíamos de mucha ropa, Mizuno de Cuba. Sí, es verdad, sí, es verdad. Yo Mm, tuve muchas playeras, todavía mm. conservo 2 chamarras. Es más, si me dan medio minuto, ahorita voy por una. Es, pero bueno, tenis, rodilleras, tengo hasta una toalla Mizuno, Sí, todavía me este, hicieron, buah. que Mizuno hecho en Japón, o sea, En nada que Japón, ver en con la Japón. Puma ni la No, Adidas, es que nos patrocinaba, Mizuno Japón nos patrocinaba así. ya sé. Mm. Pero, y esa de rosa con blanco, esa no se me hizo, no la pude tener por alguna razón, porque el Ya. masculino era una muy parecida. Sí, No era rosa, pero era un azul o algo degradado blanco. Eso es sí, espectacular. ya. Bueno, Qué bonita. hazle alguna pregunta, Alfredo, dame medio minuto, voy por esta chamarra que tengo. ¿En serio? No, sí, este Alex es así, es loco. Nada, yo quería un poco preguntarte acerca con respecto, ¿cómo se llama? Que ya lo hablamos un poquito antes con respecto a esto de las diferencias de generaciones, porque Sí. obviamente ustedes tuvieron una gran inspiración en estos jugadores que hablamos antes. Mm. Em, pero ¿cómo fue para ustedes un poco empezar a jugar contra equipos muy potentes de esa época? Las rusas, bueno, las soviéticas antiguas, Sí. las brasileras, las japonesas, pero las mismas estadounidenses también que empezaron a mejorar mucho y A antes con mejorar un equipo muchísimo. Sí, muy sí. Con fuerte. nosotros cogieron mucho auge. Sí, Para nosotros también íbamos muy, muy preparadas a los torneos, pero sí nos daba ujú, muchísimo gusto jugar con las rusas. Las sí, rusas nos daban a nosotros muchísimo nivel, las americanas nos daban exacto, muchísimo nivel, buah. Tenían cada equipo rusos ahí que tú veías y que veíamos también porque nos llevaban a los clubes y a las canteras en Rusia y tienen mucha cantera, tenían mucha cantera. Y sí. sí nos gustaba, sí nos, como que Y contra, nos y contra Perú, ¿te alentaba. acuerdas? Contra Perú también, también estaba la También, zurda de también oro íbamos que la Cecilia de a ahí. Perú a hacer altura. Buah, Claro, muy, muy duro, muy duro. La pasábamos mal las 2 primeras semanas, pero ya después cogíamos un nivel de oxígeno que no nos cansábamos. Sí, sí. es verdad que íbamos al Machu Picchu, allá subíamos allá, Ujú, corriendo y bajando, subiendo y bajando. Buah, era claro, terrible, era terrible. Y lo hacíamos. claro. Al principio llorábamos que no podíamos, que no sé qué, pero Ujú, ya después lo hacíamos y lo hacíamos otra vez y lo hacíamos. Y eso nos da una capacidad que era la que teníamos después cuando bajábamos al llano a jugar con los equipos. Ya estoy aquí. Mira esta. ¡Hala! ¡Qué bonita! Esta es la de que era de Abel Sarmientos, que ya Sí, no sí, está sí, con. sí, sí. Pero mira ya cómo está Ay, mm, sí, qué bonita, gastada. sí. De Abel Sarmiento, sí, sí. Qué bonita. Buah. Sí, Bueno, sí. esta ya la he usado mucho, me encanta. Pues mira Bien. esta es una maravilla. Tú tienes una colección ahí, mire. ¡Ay, sí! Es Es azul, verdad, qué era un bonita, azul sí, muy sí. clarito, Sí, un azul clarito, sí, es verdad. muy padre. ¡Buah! Con esta M que me encantaba. De No la Mizuno. ponen así. Sí, bien Mira bonita. esta está, me la he puesto 2 veces. Ay, sí, qué chula, qué bonita. Bien bonita, sí, me En una acuerdo. de tus fotos más famosas siempre aparece. Sí, sí, tengo una así, como una con esa chamarra así. ¿No? Bien, bien gordita que era, sí. Sí. Para Bueno, es que nosotros, deje de mostrar. Mizuno de todo nos surtía, sí. Oye, Regla, pues ha sido todo un gusto, la verdad, yo te Para quiero mí agradecer también. a nombre personal, a nombre del International Volleyball Hall of Fame, que nos comisiona hacer estas pláticas, que hayas estado por acá, podríamos hablar 8 horas de voleibol, pero 8 horas de voleibol, sí. ojalá podamos tener una nueva entrevista próximamente. Alfredo, voy a agradecerte tu participación, como siempre, amigo. Mucho gusto, chicos. He estado muy, muy a gusto en la entrevista. Al principio estaba un poco nervioso, decía que me van a preguntar, pero he estado muy a gusto con los dos. Muchas gracias.
Oye, Arregla, algunas palabras finales para la gente que nos ve y nos escucha ahora y que nos verá y escuchará posteriormente. Bueno, que les mando un saludo desde aquí a toda la gente que ha visto la entrevista y que les deseo todo lo mejor y que pasen que se acerca ya la Navidad y se acabe el año. Un feliz año y salud, muy importante. Oye, y pues nos dará mucho gusto, un gran gusto que nos acompañes el año que entra en la ceremonia del Hall of Fame, que es Espero que sí, el año que casi viene. siempre tercera semana de octubre, más o menos. Ya. Es una ceremonia muy bonita, muy petit comité, pero muy acogedora, la verdad. Sí, sí, sí. Y pues se junta ahí lo mejor del voleibol. Espero este año el 26 estar ahí en esa ceremonia. Eres completamente bienvenida y serás atendida como una más de la clase, por entendiendo que pues hay quienes no pueden ir en su año Ya, y después quieren asistir, son totalmente bienvenidas. muy bien, muchas gracias. Bueno, Bueno, Alfredo, Alejandro. Chao, Hasta regla, chao. luego, Gracias adiós. a todos. Chao. bye bye. Adiós, adiós. Muchas gracias.